Hola, buenas tardes a todos. Primero quiero desearles un feliz año nuevo, que no nos vemos desde el año pasado. Como pueden saber, pues, si no lo saben, yo me cogí un pequeño break, unas pequeñas vacaciones. Fue mi boda, me casé, nada, año nuevo, vida nueva y decisiones nuevas. Y sé que muchísimos de ustedes han estado llamándonos. Aquí estoy Aquí estoy abriendo el video para poder leer sus preguntas, ya lo tengo aquí en la mano. Muchísimos de ustedes me han estado llamando para que hablemos de esta decisión del del juez Court, discúlpenme, en referencia a la ley de ajuste cubano y cómo esto afecta a los cubanos. Y quiero presentarles a ustedes al abogado Mark Prada. Hola, mucho gusto. El abogado y yo hemos estado trabajando en estos casos desde hace muchísimo tiempo. La persona que realmente ha creado este argumento y que está detrás de todos estos casos ha sido el abogado Mark. Así que no hay mejor persona para hablar de este tema que él, y quiero que solo lo escuchen a él, ¿ok? No a más nadie. Solo el abogado Mark Prada les va a poder dar las respuestas correctas en referencias a estos casos. Y les digo por qué. Él fue el que diseñó este argumento. Y me dijo a mí hace muchísimo tiempo, que ustedes nos vieron en la conferencia juntos, que vamos a presentar esto, vamos a dárselo al público, y muchos de ustedes han ido presentando las residencias conmigo en la corte y han ido presentando las residencias con USCIS, y Mark ha estado trabajando conmigo en estos casos from day one. Así que es muy importante que sepan que la información que les vamos a dar el día de hoy en referencia al caso y lo que está sucediendo y lo que la decisión realmente implica para todos ustedes viene de la mejor persona, que es la persona que preparó el argumento, que defendió el caso en la Corte de Inmigración. No fue más nadie, fue solo él. Y el que sabe realmente cómo esta decisión afecta a todos ustedes. Así que sin más, pues yo le voy a empezar a hacer unas cuantas preguntas que todos ustedes me han pasado, y escuchen bien las respuestas, y luego pues voy a abrir para que ustedes me puedan hacer sus preguntas. Ya las tengo aquí y les voy a estar respondiendo. Mark, la primera pregunta que me hace todo el mundo. ¿Esta ley, esta decisión, cambia para algo la ley de ajuste cubano? Bueno, primero gracias Claudia por tenerme acá y trabajar junto conmigo. Esto fue nosotros dos haciendo toda esta lucha por más de un año ya. La ley de ajuste cubano no ha cambiado, es más la práctica de inmigración. Y esto es específicamente por un grupo pequeño, bueno, no pequeño, pero no es todos los cubanos. Son la gente que llegaron en frontera y que inmigración los soltó. En casos antes de 2017, lo típico es que le dan el parol, el I-94, por el pie mojado, ¿no? Pero eso fue cancelado. La práctica de migración no ha cambiado porque hay mucha gente que llegan en frontera y lo suelten. Pero el cambio es que no dieron el parol, no dieron la documentación. La cosa de entender es que ese papel no es el parol. El papel, el I-94, es evidencia del parol, sirve como evidencia de un parol, pero eso no es exactamente el parol. Un parol no es un beneficio como un permiso de trabajo. Yo necesito el permiso para trabajar. Solamente significa que estabas detenido y te soltaron para que puedas continuar sus procesos. Por ejemplo, hay gente con orden de deportación y orden de supervisión. Esto no aplica a ellos porque el proceso de ellos ya se acabó antes que fueron soltados. Vamos entonces por paso. Vamos a empezar primero con, yo te voy a poner los escenarios y tú me dices si puedes o no puedes. Vamos a hablar de los clientes que entraron ilegales, porque muchas personas desafortunadamente no esperaron con esto de los appointments que tenían que esperar en México y se decidieron entrar ilegal. Si la persona entra ilegal, se lo llevan detenido para el centro de detención y le dan salida bajo fianza, ¿puede presentar la residencia en corte? Depende. Si la fianza fue dada por un juez, la respuesta es no. El punto es que los oficiales de inmigración, las patrullas de fronteriza,
es que ellos son la gente que dan parol, no un juez. So, si el oficial te soltó por decisión del oficial, eso es un parol. Y a veces ellos piden una fianza, pero es muy raro. So, a veces hay confusión en eso. Pero si es un juez que te dieron la salida con una fianza, fluida. Básicamente, entonces, si la persona entró ilegal y le dio un juez de inmigración la fianza, no va a poder hacer el argumento de la residencia. Desafortunadamente no, porque estos argumentos no aplican a esa situación. Ok. Entonces, vamos entonces para la segunda clase de persona. La persona que entró ilegal y le dieron una salida bajo palabra, ya sea directamente ahí en el puente o en el centro de detención. ¿Puede hacerlo? Sí, eso es el clase de gente de cual esto beneficia. Y todos los casos que hemos tenido son esa postura exactamente, de bajo palabra. So, la idea es que si esa situación exacta, antes de 2017, le daban el parol. Pero hoy en día es el mismo proceso, la misma cosa. La única diferencia es que además no dar el parol, te dan un bajo palabra, ese orden. So, ellos están haciendo un juego, haciendo papeles incorrectos para tratar de no permitir a la gente aplicar la residencia, pero esa es la lucha de nosotros a arreglar ese problema. Ok, y si pudiera ser tan amable de explicarle a las personas por qué el que se lo llevan detenido y le dan el juez le da la fianza, ¿por qué él no puede, más sin embargo el que le dan salida bajo palabra sí puede? El diseño de la ley es hay una división de poderes. Los jueces de inmigración, ellos son como una apelación en un sentido, porque la decisión de detener a alguien desde el principio es ICE, el Departamento de Homeland Security. Ellos son la gente que determinan detener o soltar con el parol. Pero ese poder de dar un parol, un juez de inmigración no tiene ese poder. Es que no existe. So, si el juez de inmigración te dio una fianza es porque los oficiales del Departamento de Homeland Security ya han decidido no darte el parol. Perfecto. Espero que hayan entendido bien por qué, porque sé que muchos me dijeron por qué no podemos, si básicamente tenemos un proceso casi igual. Ahora, en la situación de que una persona salió con fianza y le dijeron, tienes que ir a la oficina de ICE local, y cuando llega a la oficina de ICE local, la oficina de ICE local le entrega un documento de salida bajo palabra. ¿Ellos pueden hacer este argumento también o no? Puede ser que sí. Necesitamos ver los documentos, porque si el papel dice que el oficial de ICE era la persona que decidió soltarte, eso cuenta. So, por ejemplo, en el Ninth Circuit, el circuito novena, que es California, Arizona y ciertos otros estados, hay una demanda peleando este punto. So, hay casos en esos lugares específicos que el juez te da una fianza y inmigración peleando que el juez no tiene ese poder. Ellos están dando paroles en sus expedientes, pero nunca a la persona, y la gente no sabe. Y esto solamente en ese lugar específico, Arizona, California, Oregon y en el Ninth Circuit específicamente, el circuito novena. Pero si usted fue soltado de Texas o Luisiana por un juez o en Florida por un juez, no va a contar. So, a veces lo importante es pedir el expediente de inmigración y revisar, porque a veces hay cosas raras adentro en su expediente que la gente no sabe. Ok. Entonces, las personas que sí entraron legal por el puente y se presentaron y les dan salida bajo palabra, ¿pueden ellos hacer la residencia? Sí, eso es de lo que estamos hablando, que se presentaron al oficial, le dejaron salir bajo palabra. Usted tiene un papel que dice Order of Release and Recognizance. Eso es un parol. Y ellos están cambiando, solamente cambiando el papel que te dan, pero es el mismo proceso, porque ustedes saben, me trataron exactamente de la misma manera que alguien más que tuvo el I-94 a mano. Y no es el papel que controla, y eso es lo que dice el juez, que los papeles no controla, es la ley. Y la única autoridad que existe para soltar a la gente en esa manera es un parol.
esta decisión del juez es una decisión final. ¿Tienen todos los jueces que seguir esta misma decisión o otro juez puede diferenciar? Esto es solamente el primer camino, el primer batalla que hemos ganado, porque estamos haciendo estos casos con varios jueces nosotros juntos y también con UCIS, estamos aplicando con UCIS y peleando con ellos. Este juez es el primer de tomar una decisión, pero él no controla los otros jueces o UCIS. Esto no significa que es garantizado que todo el mundo va a ganar. Y hay ciertos abogados ya dando información incorrecta en propagandas. Necesitan tener mucho cuidado. El punto es que hay un argumento muy específico que necesita ser presentado y continuar la lucha. Y este juez, esta no es decisión final en su caso. Él mandó el caso a la Junta de Apelación, el BIA. Puede ser que el BIA decida esto en una forma final, pero eso va a ser en el futuro. ¿Cuánto tiempo aproximadamente pueden las personas esperar por una decisión final? Bueno, como cualquier otro proceso de inmigración, depende de inmigración. Eso no es algo que los abogados controlan el tiempo. Desafortunadamente, me gustaría decir que podemos controlarlo, pero no. Vamos a ser claros. Puede pasar quizás un año y medio antes de que tengamos una decisión final. Sí, porque esto es una locura hoy en día. Pero al mínimo tienes el permiso de trabajo pendiente. Puedes pedir extensiones en la corte. Eso fue parte de este caso del juez. Habían 5 casos unidos para esta decisión y uno de los casos alguien estaba aplicando en UCIS y el juez dijo, le voy a dar más tiempo y esperar porque tiene buen caso. Ok, yo en lo personal, y te lo he comentado anteriormente, tengo 18 residencias aprobadas sin parol con USCIS y alrededor de unas 15 negadas con USCIS. ¿Qué vamos a hacer con estas personas que les están negando la residencia con USCIS? Bueno, como le dijimos la primera vez que hablamos de este tema, la idea es que queremos ganar contra USCIS y lo que estamos planeando es una demanda colectiva. Estoy muy sorprendido que están aprobando tantos casos y eso significa algo que es típico en la ley de inmigración, que no hay consistencia. Y desafortunadamente pueden aprobar un caso exactamente lo mismo como otro que fue denegado. Y la única manera que podemos ganar la consistencia necesaria es llevar eso a una corte federal. Eso fue el plan que yo tuve con Claudia desde el principio, porque yo me dedico a las demandas en la corte federal y Claudia haga los casos en la guerra principal, ¿no? La idea es que necesitamos buscar denegaciones varios suficiente para ponerlos junto colectiva para que un juez permite que traemos este caso representando todos los cubanos en esta posición. Sí, entonces yo sé que muchas personas me habían preguntado en referencia a la demanda colectiva y quiero informarles que ya este año sin falta les vamos a empezar la demanda colectiva. Queríamos tratar de recopilar más casos y esperar a tener 50 decisiones, pero desafortunadamente todavía no hemos llegado a ese número. Más sin embargo, le pido a todos ustedes, si ustedes presentaron una residencia con USCIS y porque salieron bajo palabra y se la negaron, denos una llamada para poderles dar la información en referencia a la demanda colectiva. Ya saben que nosotros vamos a estar trabajando en este caso y pudiéramos tomarles la información y explicarles cómo vamos a hacer el proceso, y cuando ya tengamos aproximadamente como 40 personas, habíamos dicho, vamos a empezar la demanda. Como yo les decía, ya yo tengo alrededor de unas 15 personas con casos negados y con el favor de Dios ellos puedan unirse a la demanda, pero sé que tenemos ahora 337 viendo el video y quién sabe cuántas personas más van a ver el video después. Así que ya saben, si están interesados en empezar este proceso, nos pueden contactar. Y también, no es obligado, pueden informarse también, o si tienen cualquier otra duda en referencia a la decisión del abogado Cole, pues siempre les voy a invitar a que nos llamen. Muchas personas me han llamado y me han dicho, Claudia, ya yo estoy trabajando con otro abogado, ya yo tengo otro abogado representándome en corte, ¿qué puedo hacer? Y siempre les he dicho, llámense a Mark y traten de colaborar con Mark. Dígale a tu abogado que colabore con Mark para que Mark te haga el argumento. Eso es lo que yo hago con mis casos.
Mark me colabora y hacemos el argumento juntos. Esto no es algo que yo he tratado de inventar yo sola, porque realmente la persona que mejor preparada para esto era él. Así que si ya tienen un abogado trabajándoles en el caso de la corte o ya les negaron la residencia, pues denos una llamada y aquí ya saben que vamos a poder trabajar con ustedes. Pero bueno, esperemos que ya este año podamos empezar la demanda con USCIS, y si tienes el caso pendiente en corte porque entraste ilegal y también estás interesada en hacer la residencia, no habías tenido miedo de hacerlo antes y lo quieres hacer ahora, pues llámanos. Pero por favor, muchísimo cuidado, asegúrense de que realmente ustedes califiquen. Es triste y el abogado lo dijo al principio, las personas que salieron bajo fianza no califican. Si el juez te dio una fianza, no calificas, el argumento no aplicas. Entonces... y eso, en esos dos temas, la gente que salieron de bajo fianza, lo único que puede ser hecho es pedir una copia de su expediente y ver, posible por el milagro, hay un parol allá escondido. Si no, lo único que pueden hacer es esperar un cambio político, porque antes había este programa de parol en place que te ibas a UCIS en persona y te dieron el parol allá en persona, pero eso ya no existe en este momento. Esa es la única manera de arreglar ese problema. Pero para estar muy claro con la demanda, si usted tiene un un papel de salir bajo palabra que dice en el título, Order of Release on Recognizance, esos son los casos que estamos buscando, porque el argumento es que eso es lo que cuenta como un parol, y si usted aplicó a UCIS con ese documento y dicen que hay un I-94 que falta, estos son los casos que estamos buscando. Ahora, esta pregunta me la estaban haciendo aquí de parte de Arián Sánchez, y tengo una persona en una situación similar y te lo quería preguntar. Una persona que estuvo detenida 6 meses en California y lo dejan salir después de los 6 meses con fianza. Era arriving alien, lo dejan salir después de los 6 meses con fianza, o a causa de Freyhand por el problema del COVID, también los dejan salir con una fianza. ¿Puede esta persona hacer el argumento? El orden del juez dando fianza no sirve, pero esto es la cosa, hay demandas pendientes en California y posición de inmigración es que esos jueces dando esa fianza es ilegal. So a veces están dando I-94, no a la persona, pero poniéndolo en su expediente para como legalizar la salida. Y yo he hablado con fiscales que trabajaban allá en el oeste y me han dicho eso es lo que está pasando. No es seguro, pero puedes pedir su expediente con un FOIA request y por el milagro, si está ya incluido, eso cambia su caso completamente. Pero con el orden del juez y nada más, eso no cuenta. Y puede ser que te soltaron en Texas o en la Florida. Esa cosa no está pasando que están dando paroles en el expediente. Eso depende. Si te soltaron de California, eso merece una investigación. Ok. Entonces, si es de California, sí, pero si es de la Florida y eso, no. California, Arizona y algunos otros estados que están adentro del circuito novena. Ok, perfecto. Vamos a tratar entonces ahora de ver las preguntas. Tuve que dentro de un momento cerrar el... Aquí me estoy conectando. Ok. Tuve que cerrar el video porque no sé por qué no se estaban cargando los comentarios, pero aquí está. Sí, pues vuelvo a preguntar. Si ICE dio la fianza, ¿califica una persona? Si ICE dio la fianza, sí. Porque ellos pueden poner condiciones en un parol y una fianza sirve como una condición en el parol. Lo importante es que tengas los documentos que ICE te dio cuando te soltaron y lo podemos ver y decir si cuenta o no. ¿Okay? Porque hay varios tipos de manera de soltar la gente, pero típicamente si es ICE que dio la fianza, eso es ICE dando un parol. Eso es el punto. La diferencia es quién tomó la decisión de soltar la persona, ICE o el juez de inmigración. Perfecto.
Hola abogada, entré ilegal con mi esposo y mi hijo, no estuvimos en el centro de detención y salimos a los 3 días con un I-220A, una salida bajo palabra. Pero aparte de ese documento, yo salí con grillete. Llevamos 1 año y 4 meses. ¿Podemos aplicar? Sí, absolutamente. Eso es exactamente de lo que estamos hablando. Ese documento, el 220A, el Order of Release and Recognizance, eso es un parol, eso es evidencia, eso es el argumento que estamos presentando, eso es lo que este juez de inmigración dijo. La tema del grillete es otra pregunta porque eso es discreción de ICE, pero usted puede aplicar. Ahora, si la persona entró ilegal y ya tiene corte, tenemos que aclarar que la persona tiene que aplicar a la residencia con el juez de inmigración. Sí, depende también en los documentos porque hay gente clasificada como arriving alien y algunos no. So, esa clasificación determina si es UCIS o el juez de inmigración que puede escuchar la aplicación. So, hay cierta gente que solamente pueden aplicar en UCIS, en otros en el juez de inmigración. So, en este caso que el juez Cole tomó, habían 3 familias cubanos involucrados. Uno de las familias estaba aplicando en UCIS, los otros 2 con el juez. So, esa clasificación es importante y siempre cuando buscas una consulta que nos da todos los papeles que te dio ICE. ¿Qué pasa si la persona no tiene el notice to appear? ¿Debe esperar a tener el notice to appear para poder aplicar? Si no tienes el notice to appear, nunca han empezado el caso en la corte. So, puedes aplicar en UCIS. Solamente necesitas el año de presencia y demostrar que te soltaron con el Release and Recognizance bajo palabra. Tengo aquí, hola abogada, soy cubana y salí bajo palabra y entré por el río. ¿Puedo aplicar? Y en caso de que no, de que pueda, lo puedo hacer por bajos recursos, sin tener que pagar el fee de inmigración. Sí puedes aplicar, como estuvimos diciendo. Si te dieron la salida bajo palabra, eso es lo único que necesitamos ver porque eso es lo que cuenta como un parol legalmente. Y bajo recursos siempre está permitido aplicar y pedir que perdonen el pago del caso, pero necesitas calificar basado en sus ingresos. Jennifer Hernández nos pregunta, si tengo la calificación de Arriving Alien, ¿dónde tengo que presentar la residencia? Los Arriving Aliens aplica con UCIS. Mi hermano salió con un grillete bajo custodia. Estuvo 1 año y 5 meses detenido. ¿Aplico para esa opción? Parece una detención bastante, quizás ya tiene una orden de deportación, habría que ver. Necesitamos ver, porque si él tiene un orden de supervisión, eso no es un parol, eso es que te soltaron después de ser deportado o ser ordenado deportado. Pero también eso es un tema en el que necesitamos estudiar un poco más. Royal me pregunta, doctora, yo salí bajo palabra y ya apliqué para la residencia. Me mandaron la corte para el 2023. ¿Tengo que volver a aplicar para la residencia? Depende si usted fue clasificado como Arriving Alien. Si es Arriving Alien, su aplicación es con UCIS. Si no, su aplicación es con el juez. Sí, Royal. Entonces, primero habría que, básicamente, las posibilidades es que si tú entraste ilegal, vas a tener que volver a aplicar con el juez de inmigración porque tu entrada no te permitía aplicar para la residencia con USCIS. Entonces, si no tienes una copia de tu Notice to Appear, eso debería ser el primer paso. Pídete una copia del Notice to Appear o contrata a un abogado para que te lo pida y así entonces poder ver si la residencia está presentada en el lugar correcto o no. Tenemos un montón de preguntas y 348 personas conectadas, así que tengan paciencia, please. The Interim Notice Authorizing Parole. Veo que lo dio ICE. Apliqué para el Adjustment Status y fue negado. ¿Sabes qué es eso? La carta que ellos dan. Sí, esto es parte de los juegos, ¿ok? Porque tuvimos un caso así y tuvimos que demandar y la fiscal lo arregló. Porque si el papel dice claramente que fue parol, eso cuenta. Esto es que la migración está haciendo como un conspiracy para denegar estos casos y no quieren dar el ajuste cubano.
So, estamos en un tiempo que es necesario montar una pelea muy fuerte. So, yo necesito ver ese documento, pero si el documento dice parol, ellos no pueden decir que no cuenta. Exacto. Carlos, yo también he tenido ese tipo de casos, personas que salieron con ese documento y me han mandado a pedir una copia del I-94, o personas que presentaron con ese documento y se lo negaron, y realmente habrá que ver hace cuántos días te lo negaron. Si lleva menos de 30 días de la decisión, quizás puedes apelar todavía. Si han pasado más de 30 días, te recomendaría reaplicar o quizás hasta irte directo y demandar, pero bueno, definitivamente sí fue un error de USCIS haberte negado la residencia, asumiendo de que todo lo demás lo hiciste bien y que no había algún otro error básico en la residencia que a veces pueden ocurrir y que te pueden causar una negación, pero eso sería la recomendación. Trata de hablar con un abogado de inmigración o con nosotros para que te revisemos ese caso, porque desafortunadamente si tenías esa carta, eso era un parol y tenía que haberte aprobado tu residencia considerando que no tengas ningún otro problema. Si entro con parol y asilo político, mi hija menor de edad llega a la frontera a tiempo, después, ¿qué pudiera hacer? Si usted ya ganó el asilo, esa es la pregunta. Yo creo que esta persona ya ganó el asilo y entró con un parol y un asilo aprobado y un asilo político aprobado. Y la hija menor de edad ahora va a llegar a la frontera. ¿Qué puede hacer ella en referencia a la hija? Creo que no puede entrarla con un parol. Bueno, ahora es que no están dejando gente entrar por un orden del presidente Trump del COVID. Pero si usted ya ganó el asilo, hay una petición 730 que puede someter y traer a su hija por el consulado. Esa es la manera legal. Pero si la persona está presente en Estados Unidos por cualquier manera, puedes meter petición con ellos aquí también, pero esa cosa ahora hay muchas cosas feas pasando con la frontera y no debes cruzar. El mínimo para sentarse al oficial y decir, mira, esto es mi situación. Sí. Realmente no queremos que nadie en estos momentos se presente en la frontera a tratar de entrar ilegal o de ninguna forma. Las cosas están bien feas y vamos a esperar a que cambien las cosas y que vengan mejores tiempos y obviamente siempre si ya usted tiene un asilo aprobado, trate de buscar la vía legal para tratar de traer a su hija a los Estados Unidos usando la forma de la I-730 y evítese esta posibilidad de que todas las cosas que le pudiera ocurrir en México tratando de hacer una travesía ilegal. Sí, exactamente. Hay una persona, Nay Brito, me dice que tienes tu residencia pendiente hace un año, que fuiste a la entrevista hace un año, disculpa, que no sabes qué hacer. Si fuiste a la entrevista hace un año, mi recomendación sería trata de hacerte una solicitud de servicio en el caso y luego yo hago un ombudsman. Mr. Prada es un poco más agresivo y él demanda. Si hay un año pendiente, él demanda, pero bueno, yo creo que cada quien tiene su forma, ¿no? Exactamente. Pero tienes las dos opciones realmente. Ya el caso está fuera de tiempo, así que pudieras optar por ponerle quejas a USCIS o irte por la vía de la demanda. Exactamente. Si entro con parola, esta es la misma persona. Yo salí por Arizona y ICE me sacó bajo palabra con un grillete y al otro día con un arriving alien. Podemos aplicar al otro día con un arriving alien. O sea, ella entró por Arizona y la dejaron libre. ¿Puede aplicar? Sí, eso es lo que estamos hablando. Que te dejaron salir bajo palabra y el arriving alien significa que jurisdicción de su aplicación es con UCIS. Ahora, siendo esta persona en Arizona, después de lo que nos has contado, ¿valdría la pena mandarle a pedir el récord a ICE para ver si hay algún parol ahí? Sí, absolutamente. Hay buena posibilidad que hay documentos explicando que hay un parol en su expediente. Y es una cosa muy falta de ética, ¿no? Porque están saltando a la gente con parol, pero nunca dando nada a ellos para que saben. ¿Puede una persona, y esto es una pregunta personal, pero sé que ha ocurrido muchísimo, personas que le dan el parol, llegan a la oficina de ICE y se lo quitan, ¿puede esta persona todavía aplicar para la residencia? Sí, esto es el cuento. Todo esto es un ataque contra los cubanos.
Eso es un buen ejemplo y yo he escuchado esos ejemplos. Usted fue parol, te dieron parol en el pasado. So, el parol no es un estatus, no es una cosa que continúa, es un hecho, es un evento. El hecho que te soltaron después de inspeccionarte, eso es el parol. So, ellos te quitan el documento básicamente para cometer una fraude contra usted, en decirlo en palabras muy fuertes, porque ellos no quieren que la gente aplique en la residencia, quieren deportar, están mandando gente a Cuba. La semana pasada mandaron 60 gente a Cuba. Wow. La gente que están detenidos, ustedes que conocen gente detenida y saben la lucha, esto es una guerra. En su caso, primero necesitas pedir una copia de su expediente, porque debe existir algo demostrando lo que pasó. Y si no, tomamos declaraciones jurados y todo, y necesitamos hacer una pelea. Eso es una lucha muy más difícil porque hay mucho, eso no va a ser parte de una demanda colectiva, porque menos si buscamos mucha gente con el mismo problema, pero eso necesita ser su propia demanda, ¿no? Pero si usted tiene en mano una salida bajo palabra, eso es lo que estamos buscando, porque eso es una práctica que es muy común y es muy fácil de demostrar que los casos son comunes. Entonces, para ya cerrar y despedirnos por el día de hoy, vamos a de nuevo repetirles quiénes van a poder aplicar para la residencia y quiénes no. Me corriges. Si el juez le otorgó una fianza, no pueden aplicar. Eso no cuenta. Ok. Si la persona entró por el río ilegal o por la zanja o lo que sea y se entregó a ICE y le dieron salida bajo palabra, eso cuenta. Perfecto. Y si la persona entró legal y le dieron salida bajo palabra, eso cuenta. Perfecto. Ok. So, no quiero que después me digan, la abogada lo explicó bien claro, porque lo hemos explicado lo más claro posible. Y si les queda otra duda, pues claro que los invito a llamarnos y podemos hablarlo. Pero también quiero que quede algo bien claro. La mejor persona para responder las preguntas de este video ha sido él. Él fue el que hizo este argumento. No se dejen engañar. Si usted salió bajo fianza, no puedes hacer la residencia. Nosotros quisiéramos. Créanme que si hay alguien que quisiera hacerle la residencia a todos los que salieron con fianza, fuéramos nosotros dos. Pero si el juez de inmigración te otorgó una fianza, no puedes. Si ICE te otorgó una fianza, quizás sí puedas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, también no se vuelvan locos aplicando por su propia cuenta, usando un notario, porque hay ciertas cosas que también tienen que tomar en lugar, donde es que se tiene que mandar la aplicación, asegurarse de que lo manden al lugar correcto, a la oficina correcta. Así que por favor tengan mucho cuidado con todo esto y ya saben que vamos a empezar este año con la demanda colectiva. Si usted entró legal a los Estados Unidos, presentó su residencia y se la negaron porque no tenías el parol, llámenos ya. El abogado Mark Prada, que ustedes lo conocen porque ya hemos hablado de él, y una servidora, Claudia Canizares, nosotros vamos a estar trabajando juntos en esta demanda. Si ya tienes abogado, ya hiciste el caso, ya te negaron la residencia, quieres hacer la demanda, llámanos. No, dile a tu abogado que nos llame, que lo contacte a él, que me contacte a mí, pero te vamos a ayudar, no te vamos a dejar desamparado, así que llámenos. Y bueno, gracias a Cuba en Miami siempre por abrirnos su plataforma, por dejarnos comunicarnos con todos ustedes y feliz año nuevo. Nuevamente, ayer fue el Día de Reyes y nada, dentro de 13 días vienen grandes cambios y ya vamos a estar viendo qué nos trae el año nuevo en referencia con inmigración, pero por ahora ya tienen toda la información correcta de esta última decisión que tantos ustedes querían saber qué había pasado. Así que gracias y nos vemos aquí la próxima semana.